Bienvenido a Detrás del mensaje. Un contenido creado por David Lebrero. Aquí descubrimos cómo funcionan los mensajes que te influyen y por qué te mueven. Un anuncio para vender un coche, el discurso de un político, las notificaciones que nos llegan al móvil. La persuasión está por todas partes, todo el tiempo. Y a ver, siempre hemos sabido que existe, es algo casi tan antiguo como la comunicación, pero ¿entendemos de verdad cómo funciona nuestro cerebro? El análisis de hoy se adentra en la ciencia de la persuasión, que hace que un mensaje nos cale. ¿Por qué algunas ideas, se nos quedan grabadas y otras no? Vamos a explorar cómo han evolucionado las técnicas para influir en nuestras decisiones. Pues para empezar, pongamos las cartas sobre la mesa. Cuando hablamos de comunicación persuasiva, ¿de qué hablamos exactamente? Porque suena un poco a manipulación. En esencia, es el uso intencional de mensajes para influir en creencias, actitudes o comportamientos. ¿Vale? Y no es algo oscuro y lejano, está en todas partes. En la publicidad, claro, pero también en las campañas de salud pública, en los discursos políticos, o incluso en cómo un profesor estructura una clase para que el conocimiento, enganche. Claro, es una herramienta. Y como toda herramienta, se puede usar para construir o para destruir. Ahí está el dilema ético que se menciona desde el principio. Exacto. Y aunque el arte de persuadir es tan antiguo como la retórica de los griegos, lo que es realmente fascinante, y el núcleo de lo que vamos a ver hoy, es cómo la ciencia moderna ha reventado este campo. Ya no es solo un arte, es una ciencia. Entiendo. O sea, hemos pasado de la intuición de un buen orador a poder medir qué pasa en nuestro cerebro cuando nos intentan convencer de algo. Precisamente. Hoy vamos a trazar ese mapa. Empezaremos por las herramientas más punteras, como la psicología cognitiva y la neurociencia, que nos permitan, literalmente, ver la persuasión en acción. ¿Y luego, hacia atrás en el tiempo? Luego viajaremos al pasado, a los pioneros de la escuela de Yale que lo empezaron todo. Y finalmente veremos cómo una gran teoría, el modelo de probabilidad de elaboración, lo une todo. Es un recorrido de la retórica clásica al escáner cerebral. Pues vamos al lío, porque esto promete. Si ya no es solo la estructura del argumento, sino cómo lo procesa el cerebro, empecemos por ahí. ¿Qué nos ha enseñado la psicología cognitiva? Pues, a ver, la psicología cognitiva nació porque los psicólogos se cansaron del conductismo, que básicamente trataba la mente como una caja negra imposible de estudiar. Solo miraban el estímulo y la respuesta, ¿no? Eso es. La psicología cognitiva fue el intento de forzar la cerradura de esa caja y mirar qué pasaba dentro. Cómo pensamos, cómo aprendemos, cómo recordamos. Y claro, si entiendes cómo recordamos, puedes crear un anuncio que no se nos olvide. La estrategia de Apple es una clase magistral de psicología cognitiva aplicada. Piensa en su diseño intuitivo. No es solo que sea bonito. No. Es que apela a un procesamiento mental fluido, sin fricciones. Tu cerebro no tiene que esforzarse para usarlo, y esa facilidad genera una sensación positiva. Es verdad, nunca te sientes tonto usando un producto de Apple. Y a eso le suman una asociación constante con emociones positivas. Gente creativa, momentos felices en familia. No te venden un teléfono, te venden una versión idealizada de tu propia vida. Y ahí está la clave. Combinan argumentos que podrías analizar racionalmente, como la velocidad del procesador, con una conexión afectiva potentísima. Te seducen con la emoción y la estética minimalista. Exacto. Y luego, si quieres, te justifica la compra con la lógica. Pero para cuando llegas a la lógica, ya estás prácticamente convencido. Vale, la psicología cognitiva nos ayuda a entender el software de la mente. Pero has mencionado que la otra pieza del puzzle es la neurociencia, que sería como mirar el hardware, ¿no? El propio cerebro. Es una analogía perfecta. La neurociencia, gracias a las técnicas de neuroimagen, nos permite ver qué circuitos se encienden cuando vemos un anuncio. Y el caso de Coca-Cola es alucinante en este sentido. A ver, cuéntame.
Porque siempre he pensado que su publicidad es magistral, pero no sabía hasta qué punto estaba medida. Pues está medida al milímetro, para activar zonas muy concretas. Primero, el sistema de recompensa. Asocian la marca con imágenes de celebración, amistad, comida, estímulos que nuestro cerebro interpreta como placenteros. Es casi un reflejo condicionado. Ostras, claro. Y luego está la nostalgia, los anuncios de Navidad, el camión rojo. Llevan décadas construyendo un imaginario que para mucha gente está ligado a recuerdos de la infancia. Están activando nuestra memoria emocional. Exacto. Y no se queda ahí. Explotan nuestra necesidad de vínculo social, mostrando siempre a grupos de amigos, familias unidas. Esto activa áreas cerebrales relacionadas con el apego y la pertenencia. Increíble. Coca-Cola no se posiciona como una bebida, sino como un ingrediente indispensable de los momentos especiales. Busca ser parte de tu identidad. Es que es increíble, no están vendiendo un refresco, están intentando hackear directamente el centro del placer, la memoria y la pertenencia de nuestro cerebro. Y la unión de estas dos disciplinas, la psicología del software y la neurociencia del hardware, tiene un nombre, ¿verdad? Sí, es uno de los campos más potentes y controvertidos que se analizan, el neuromarketing. Neuromarketing. La palabra ya impone, suena a película de ciencia ficción, pero por lo que veo, es el día a día de muchas empresas. Totalmente. Se define como la aplicación de técnicas de la neurociencia para entender las decisiones y preferencias del consumidor, a menudo a un nivel del que no somos conscientes. Vale. Y para ello usan herramientas que, parecen sacadas de un laboratorio de investigación avanzada. A ver, explícame algunas, porque esto me fascina. ¿Cómo se mira dentro de la cabeza de un consumidor? Pues, por ejemplo, con la resonancia magnética funcional, la fMRI. Metes a una persona en una máquina mientras ve un anuncio y puedes ver en tiempo real qué partes de su cerebro se encienden. Es como un mapa en 3D de su reacción emocional y cognitiva. Entiendo. Eso es para ver el dónde, qué zona del cerebro reacciona. ¿Y qué más? Luego tienes el seguimiento ocular, o eye tracking. Son unas gafas especiales que registran exactamente dónde mira una persona, durante cuánto tiempo y en qué orden. Esto genera mapas de calor de un envase o una página web. Claro. Te dice qué es lo que de verdad capta la atención, más allá de lo que la persona diga que le ha llamado la atención. Porque una cosa es lo que decimos y otra lo que hacemos. ¿Y hay algo para medir la reacción instantánea, el flechazo emocional? Para eso está el electroencefalograma, el EEG. Mide la actividad eléctrica del cerebro con unos sensores en el cuero cabelludo. Es menos preciso que la resonancia para saber el dónde, pero es imbatible para saber el cuándo. Captura la emoción al milisegundo. ¡Qué locura! Y se combina con la respuesta galvánica de la piel, que detecta microcambios en la sudoración, un indicador clarísimo de excitación emocional. Es una locura la cantidad de información que pueden obtener. Pongamos un ejemplo práctico para que se entienda. ¿Cómo usa Nike todo este arsenal? Nike es otro caso de estudio. Primero, la emoción. Sus anuncios están llenos de historias de superación, de triunfo contra todo pronóstico. Eso genera una respuesta emocional potentísima que asocian a su logo. Vale. Segundo, la atención visual. Usan colores muy llamativos y de alto contraste, y planos muy dinámicos, que la neurociencia visual sabe que capturan nuestra atención de forma casi automática. Y luego está el eslogan Just Do It. Corto, potente, fácil de recordar. Eso va directo a la memoria a largo plazo. Directo. Y finalmente, el factor aspiracional. Al vincular la marca a deportistas de élite como Michael Jordan o Rafa Nadal, no solo usan su credibilidad, Claro. sino que activan en nuestro cerebro los mecanismos de imitación y deseo. Quieres ser como ellos y el primer paso parece ser llevar lo que ellos llevan. Las notas mencionan otros ejemplos buenísimos. Nestlé usando eye tracking para rediseñar un envase y ver que la gente no encontraba la información de las calorías, obligándoles a cambiarlo. O McDonald's midiendo con EEG la respuesta emocional a su I'm loving it. Incluso IKEA, que usó EEG portátiles para que la gente viera sus catálogos en casa y así medir qué diseños generaban una mayor intención de compra en un entorno natural. Es una ventana directa, sin filtros, al cerebro del consumidor. Vale, todo esto del neuromarketing suena increíblemente moderno, casi futurista. Pero la idea de estudiar la persuasión como una ciencia no es nueva. ¿Cómo se hacía esto antes de tener escáneres cerebrales? Con papel, lápiz y mucha astucia. Pues básicamente sí,
y nos lleva a los años 30 y 40 a un grupo de psicólogos de la Universidad de Yale, que fueron los verdaderos pioneros. Lo que hizo la escuela de Yale, liderada por Carl Hovland, fue revolucionario. Por primera vez se llevaron la persuasión a un laboratorio. O sea, pasaron de la filosofía y la retórica a los experimentos controlados. Exacto. Diseñaron experimentos para analizar sistemáticamente las 3 variables que intuían eran clave. La fuente, quién dice el mensaje, qué se dice y cómo se dice, y la audiencia, a quién se le dice. Y lo medían todo lo que podían. Cambios de actitud, cómo se extendían los rumores, incluso respuestas fisiológicas como el sudor ante mensajes que daban miedo. Hay un estudio de 1954 que se menciona que me parece muy revelador de su método. Es un ejemplo fantástico. Expusieron a los participantes a mensajes sobre temas muy controvertidos para la época, como el rol de la mujer en la sociedad. Midieron sus opiniones antes y después de escuchar el mensaje y al analizar los datos descubrieron 2 factores que eran absolutamente determinantes para que la gente cambiara de opinión. ¿Y cuáles fueron? Imagino que siguen siendo importantes hoy. Totalmente. El primero, la credibilidad de la fuente. Un mismo mensaje tenía mucho más impacto si lo decía alguien percibido como un experto o una autoridad. Lógico. El segundo, el uso de apelaciones al miedo. Un mensaje que advertía de las consecuencias negativas de no hacer algo era mucho más persuasivo. Es increíble porque acabas de describir la mitad de los anuncios que vemos hoy. El ejemplo de Colgate es clavado. Usan a un actor con bata blanca, que es la fuente creíble, el dentista, y luego te meten el miedo a las caries. Usa a deportistas de élite como fuente creíble y te advierte de los peligros de la deshidratación. Es la fórmula de Yale pura y dura. Y en las notas se habla también de Kellogg's, que usa a madres como fuentes cercanas y congruentes para productos infantiles y repite eslóganes hasta la saciedad, como lo mejor para tu día. Aplicando otro de los principios que descubrieron, la repetición del mensaje aumenta su poder. La escuela de Yale sentó las bases, demostraron que la persuasión no era magia, sino un proceso con variables que se podían medir y, hasta cierto punto, predecir. Vale, entonces tenemos a los pioneros de Yale haciendo los primeros experimentos y tenemos la neurociencia moderna mirando directamente al cerebro. Pero falta una pieza que conecte todo, una especie de gran teoría unificada. Y aquí es donde entra el famoso ELM, el modelo de probabilidad de elaboración. Exacto, desarrollado en el 1986 por Petty y Casiopo. Es una de las teorías más influyentes porque puso orden en todo este conocimiento. Y su idea central es brillante por su simplicidad. No hay una única forma de ser persuadido, sino 2 grandes caminos o rutas en nuestro cerebro. A ver, ¿cuáles son esas 2 rutas? La primera es la ruta central. Se activa cuando estamos motivados, tenemos tiempo y capacidad para pensar detenidamente en un mensaje. Es la ruta de la lógica, del análisis de los argumentos, de sopesar los pros y los contras. La ruta de pensar despacio, digamos. Eso es. Los cambios de actitud que se producen por esta vía son muy sólidos y duraderos. Entendido. Esa es la ruta para cuando estamos atentos y nos importa el tema. Pero, seamos sinceros, la mayor parte del tiempo no estamos así. ¿Qué pasa cuando estamos distraídos o simplemente no tenemos ganas de pensar? Ahí se activa la segunda, la ruta periférica. En lugar de analizar los argumentos, nuestro cerebro busca atajos, señales secundarias. Nos fijamos en si la persona que nos habla es atractiva, si el eslogan es pegadizo, si el diseño del producto es bonito. Si lo recomienda un famoso. Exacto. Es una decisión rápida basada en heurísticos. Y claro, los cambios de actitud por esta vía son más superficiales y temporales. Es pensar rápido y sin complicarse. Me encanta la analogía que se usa para explicarlo, la del protector solar. Comprar un protector por la ruta central es ir a la farmacia, comparar el factor de protección, mirar si es para piel sensible, leer los ingredientes. Mientras que comprarlo por la ruta periférica es estar en la caja del supermercado, ver el que tiene en el envase a una deportista famosa sonriendo y echarlo a la cesta sin más. El resultado es el mismo, compras el producto, pero el proceso mental es radicalmente opuesto. Entonces la clave es, ¿qué determina que nuestro cerebro coja una ruta u otra? Pues depende de varios factores. Tu motivación, o sea, cuánto te importa la decisión, tu conocimiento previo, el tiempo que tengas y lo complejo que sea el mensaje. Para comprar un coche, seguramente uses la ruta central. Es usar las 2 rutas a la vez. Claro, atacar por los 2 frentes. Exactamente.
Por la ruta central te pueden hablar de la calidad de su carne, 100% vacuno, o de la frescura de sus vegetales. Son argumentos para el consumidor que compara y analiza. Vale, pero al mismo tiempo bombardean por la ruta periférica. La asociación con momentos felices en familia, el personaje de Ronald McDonald para los niños, el juguete del Happy Meal, esos son atajos emocionales puros y duros, lo que significa que las estrategias más efectivas son las que tienen un plan B. Si no te convenzo con la razón, te seduzco con la emoción. El modelo ELM es como el mapa definitivo de la persuasión. Nos da un marco para entender por qué a veces nos convence un argumento impecable y otras veces una simple canción pegadiza. Y nos enseña que ambas formas de persuasión son válidas y coexisten constantemente. Pues con este mapa llegamos al tramo final del análisis, que se asoma al presente y al futuro. Un futuro marcado, como no, por la inteligencia artificial, el Big Data y una personalización que da un poco de vértigo. Sí, aquí la persuasión entra en una nueva dimensión, la hiperpersonalización. Ya no se trata de mensajes para grandes grupos, sino de mensajes casi individuales. Se identifican varias tendencias claras. La primera es la segmentación de audiencias con Machine Learning, que permite encontrar nichos de mercado ultra específicos. No hablamos solo de mujeres de 30 a 40 años, sino de mujeres de 32 años que viven en ciudades costeras, que escuchan podcasts de crecimiento personal y acaban de buscar información sobre retiros de yoga. Exactamente a ese nivel. Y eso lleva a la segunda tendencia, la personalización de los mensajes. Se crean perfiles psicográficos para saber qué valora cada persona. ¿A ti que valoras la seguridad? Te mostrarán un anuncio del coche destacando sus airbags. A tu vecino, que valora el estatus, le mostrarán el mismo coche, pero destacando su diseño y su potencia. Un momento, porque esto que describes es vertiginoso. Es como si cada anuncio estuviera diseñado por un psicólogo solo para mí y se mide en tiempo real, que es la tercera tendencia. Se puede lanzar un anuncio, ver la respuesta emocional segundo a segundo, y si una escena no funciona, se cambia sobre la marcha. ¡Increíble! Y todo esto se despliega en nuevos canales, como la realidad virtual o el metaverso, donde las experiencias persuasivas pueden ser totalmente inmersivas. Los ejemplos que se citan son asombrosos. Spotify con sus listas de reproducción personalizadas. No solo se basan en lo que te gusta, es que el algoritmo está diseñado para maximizar la retención, para crear un flujo emocional que te impida dejar de escuchar. O el prototipo de BMW, un coche que cambia de color según la emoción del conductor, detectada con sensores biométricos. Es la personalización llevada al extremo físico. Y claro, todo este poder nos lleva de vuelta a la pregunta del principio, la del dilema ético, pero a una escala mucho mayor. Aquí es donde el análisis nos deja con una reflexión crucial. Esta capacidad de hipersegmentación y de condicionar decisiones con fines comerciales, plantea preguntas enormes. ¿Dónde queda la línea entre la persuasión y la manipulación? Cuando el mensaje está tan perfectamente diseñado para explotar nuestras vulnerabilidades psicológicas. Se abren debates urgentes sobre la privacidad, el libre albedrío. Si un algoritmo me conoce mejor que yo mismo y me presenta exactamente lo que necesito para tomar una decisión, ¿sigo decidiendo yo libremente? Es la gran pregunta, y nos obliga a ser mucho más conscientes de los mecanismos que operan detrás de las pantallas. Pues ha sido un recorrido fascinante. Hemos visto cómo el estudio de la persuasión ha evolucionado desde los primeros experimentos controlados de la escuela de Yale. Hemos entendido la gran teoría de las dos rutas con el modelo ELM y hemos acabado sumergidos en el cerebro con el neuromarketing, vislumbrando un futuro de persuasión algorítmica. Si tuviéramos que destilar una gran idea de todo esto, es ese cambio de paradigma. Hemos pasado de concebir la persuasión como un arte, basado en la intuición y la retórica, a entenderla como una ciencia que puede analizar, medir y predecir la respuesta humana a un nivel cognitivo y neuronal. Los apuntes del profesor David Lebrero nos dejan un panorama increíblemente claro, pero también esa advertencia sobre la responsabilidad que implica manejar estas herramientas tan potentes. Sin duda, el conocimiento nos da poder, pero también nos exige una reflexión sobre cómo usarlo. Y para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire para quien nos escucha, una reflexión final que se deriva de todo esto. A medida que estas tecnologías persuasivas se integran de forma cada vez más sutil en nuestro día a día, a través de asistentes virtuales, redes sociales, mundos inmersivos, la pregunta clave es,
¿Cómo podemos cultivar una conciencia crítica para darnos cuenta de cuándo estamos siendo persuadidos, especialmente si esa persuasión está diseñada, por definición, para ser invisible? ¿Qué significa dar nuestro consentimiento informado en un mundo de influencia algorítmica? Esto ha sido Detrás del Mensaje. Un contenido creado por David Lebrero. Gracias por acompañarme.